Señal directa. Muchas gracias por continuar con nosotros. Avanzamos con la información y por supuesto también con esta entrevista que esperemos resulte de su pleno interés. Vamos por la vía telefónica a saludar al doctor Guadalupe Lomelí, investigador del Departamento de Estudios Sociales del Centro Universitario de Los Altos. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, José Ángel? Muy buenas tardes. Como siempre, estamos a la disposición. Pues qué gusto saludarle. Oiga, doctor, para conocer desde su visión como investigador en el Departamento de Estudios Sociales, pues qué pasará con estos comicios, tanto en Hidalgo como en Coahuila. Ya se ha hablado inclusive de la posibilidad de su aplazamiento, un análisis concienzudo al respecto y demás. Pues doctor, su análisis acerca de este tema. Bien, hemos leído por ahí que algunos consejeros tienen la intención de suspender efectivamente los comicios, pero todo esto está supeditado a la opinión que oportunamente brinda la Secretaría de Salud sobre la viabilidad en cuanto a la contingencia que estamos viviendo. Pues definitivamente tendremos que analizar el orden de los artículos de la Constitución. No fueron puestos meramente en forma circunstancial. Y sobre los derechos políticos a votar y ser votado, debe de prevalecer el derecho a la vida, el derecho a la salud, en este caso los principios pro persona que establece el artículo 1 de la Constitución. Si bien es cierto, en todo orden democrático, debe de prevalecer efectivamente el derecho pleno a elegir y ser elegido, pero debe de estar por encima de todo ello el derecho a la salud. Entonces resulta vital incluso sobre cualquier criterio de carácter político, axiológico, filosófico, jurídico, el criterio del sentido común del derecho a la vida. Partiendo justo de ello, bueno, podríamos hablar de que desde una lógica muy sencilla, pues se tendrían que aplazar los comicios, doctor. ¿Qué implicaciones tendría? Es decir, partiendo de esta premisa, los puestos, los cargos de elección popular que estarían en juego, pues se conservarían tal como hasta ahora. ¿Estaríamos hablando de permanencia de quienes hoy ocupan estos espacios? Pues aquí definitivamente, como estamos hablando de que los puestos que se están pretendiendo elegir constituyen exclusivamente nombramientos de carácter local. Dicho de otra manera, en el estado de Hidalgo se van a elegir presidentes municipales, en el estado de Coahuila se van a elegir diputados locales. En determinado caso, ahí el Congreso de los respectivos estados tiene que tomar las decisiones correspondientes. En este caso, si se tuviera que designar algún interino, alguna comisión, pues definitivamente el Congreso tiene que hacer las propuestas correspondientes. Recordemos que en base al artículo 41 de la Constitución, el Instituto Nacional Electoral, si bien es cierto, es el responsable de las elecciones federales, pero también debe de coordinarse con las instituciones electorales de los estados. Definitivamente ellos solamente están para organizar los comicios. Estas circunstancias de esa magnitud, las constituciones estatales prevén de alguna manera que se puedan llevar a cabo las sustituciones temporales mientras se llevan a cabo las elecciones en caso de que estas fueran aplazadas. Justo el tema más delicado, si cupiera el término, pues es el de los alcaldes, ¿no? Y ahí, en efecto, bueno, la eventual salida podría ser o nombrar a un interino o un consejo municipal en tanto se puede realizar los comicios. Por supuesto, tiene que hacerse la declaratoria correspondiente por parte del Congreso del Estado y tomar medidas. Yo creo que una vez que se determine que van a ser aplazados los comicios, inmediatamente tiene que reunirse el Congreso y tomar determinaciones al respecto. Incluso el hecho de que se llevaran a cabo elecciones en forma
mecánica, o dijéramos de alguna manera elecciones de larga distancia, virtuales, pues no nos asegura nada, porque eso, lejos de ser una solución, sería prácticamente meternos en un problema más grave por las nulidades que esto pudiera acarrear ante la premura de los tiempos. Oiga, doctor, algunos partidos han venido planteando que en todo caso se realicen los comicios completamente de manera electrónica. Bien. Para mucha gente quizás sea esto una situación de reciente creación, pero fíjese, José Ángel, que es totalmente apartado de la realidad. De hecho, las votaciones electrónicas tienen antecedentes desde el siglo XIX. Encontramos por ahí una crónica que en 1892 hubo votaciones electrónicas en la ciudad de Nueva York. Fíjense, 1892. Y muchos estados de la República Mexicana ya las han venido incorporando en forma gradual. De hecho, recientemente, previendo todo ese tipo de situaciones, el Instituto Nacional Electoral llevó a cabo un simulacro de alguna manera para prever que situaciones que pudieran presentarse pudieran ser de alguna manera atendidos. Este simulacro se celebró del 23 al 27 de este mes pasado. Estamos a escasos 4 o 5 días. Y fue un simulacro en el cual intervinieron votantes que en forma simulada pudieran elegir candidatos a gobernador. Recordemos que algunos estados de la República, que no son todos, en su constitución prevén que votantes que radican en el extranjero puedan votar para gobernador. En este caso, Baja California, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis y Zacatecas. Entonces, ese simulacro se hizo con la intención de ver la viabilidad. Estaremos muy atentos a las conclusiones que pueda arrojar para ver exactamente cuál fue el resultado de lo mismo. Yo creo que llevar a cabo con esta premura elecciones electrónicas quizás no sea lo más indicado en este momento. ¿Por qué? Porque hay una serie de situaciones que los partidos tienen que verificar para que esto realmente tenga una auténtica validez. A veces es importante invocar las experiencias de otros lugares para no incurrir en ese tipo de errores y pues de alguna manera subsanar. Fíjese que encontramos una sentencia de un tribunal constitucional de Alemania del 2009 en donde un par de ciudadanos promovieron algo equivalente al amparo en virtud de que se inconformaron porque los software de las votaciones electrónicas eran de una calidad muy baja que se prestaban para la manipulación. Claro. Y al paso de cierto tiempo, el Tribunal Constitucional de un lugar que se llama Karlsruhe, en Alemania, determinó que efectivamente que esas urnas electrónicas no habían sido elaboradas con una calidad de confiabilidad, por lo que no garantizaban que la votación fuera secreta y que realmente los resultados reflejaran un control democrático en el cómputo. Y esa sentencia le ha dado vuelta al mundo. Eso está obligando a que las elecciones electrónicas que se quieran llevar a cabo deben de cumplir con ciertos requisitos tecnológicos, deben de contar con el aval de los partidos políticos. Y si estamos hablando de que las elecciones de Hidalgo y Coahuila serán el próximo 7 de junio, realmente la premura no nos va a permitir que las condiciones de democracia, que las condiciones de confiabilidad se lleven a cabo. Claro. Es importantísimo que los partidos tengan acceso a los software que se van a llevar a cabo, que los partidos estén presentes en la creación de los propios software, que se señale un plazo de creación de los mismos, que exista un certificado firmado por los propios partidos de confiabilidad, que las condiciones de verificación
estén dadas y que éstas sean previas a la celebración de los comicios. Y algo importante, debe establecerse en la legislación mexicana que debe llevarse a cabo una revisión aleatoria de urnas electrónicas, mediante las cuales, previo a los comicios, sean sometidas a pruebas de confiabilidad. Entonces, estas circunstancias no están dadas para celebrar los comicios en el próximo mes de junio, por lo que creemos nosotros que si la contingencia no se soluciona en un tiempo prudentemente corto, definitivamente habrá que aplazar los comicios con las consecuencias constitucionales que esto vaya a generar. Es decir, cuando vemos estas dos sopas, pues la mejor en estos instantes es aplazar desde la perspectiva que sea, ¿no, doctor? Por supuesto, realmente volvemos a repetir, hay una teoría muy famosa que los estudiantes de Derecho aprendimos en la facultad, la teoría de la preeminencia de las normas, una teoría atribuible al doctor Ignacio Burgoa Orihuela. Y desde el doctor, en base a la preeminencia de las normas, aunque todas sean relevantes, por ejemplo, el derecho a la salud y a la vida, está primero que los derechos políticos. Tajante. Doctor, como siempre, muchas gracias. Le enviamos un saludo. Muchas gracias, José Ángel, y gracias por acordarse. Un saludo de Tepatitlán, Jalisco, su servidor, el doctor José Guadalupe Lomelí de la Torre. Estoy a sus órdenes para cualquier cosa que se requiera. Un abrazo, José Ángel, y a Josefina, por supuesto, un abrazo, muy generosa por acordarse de nosotros. Abrazo de regreso hasta los Altos de Jalisco.